Bienvenidos nuevamente a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre la construcción de paz en el departamento del Putumayo. Y para eso tenemos tres invitados de lujo. Nos acompaña Amanda Lucía Camilo, ella es la coordinadora de la Comisión de la Verdad de la Territorial Putumayo. Amanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos Muchas acompaña, gracias. nos acompaña también Andrés Cancimance, él es diputado, actualmente diputado a la Asamblea Departamental del Putumayo. Andrés, muchas gracias también por acompañarnos. Y nos acompaña Javier Marín, de la Asociación Minga. Javier, muchas gracias también por estar en nuestro programa. Bueno, yo Gracias por la quisiera invitación. empezar esta conversación preguntándole a Amanda cómo va el proceso de implementación de los acuerdos en el Putumayo. ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Cuáles han sido los obstáculos que ustedes han logrado identificar, Amanda? Bueno, la implementación del acuerdo de paz en el departamento del Putumayo avanza no al ritmo que quisiéramos que estuviera avanzando, pero contamos acá afortunadamente con un avance importante en cada uno de los puntos de este acuerdo. El punto 1 se avanzó pues todo el proceso de construcción del PEDET, tanto los municipales como el departamental y el mismo plan de acción de ese PEDET. Se ha avanzado mucho en el fortalecimiento, acompañamiento a las estructuras organizativas y participativas. Alrededor del punto 2 en participación política. Tenemos en el punto 4 de sustitución de cultivos de uso ilícito también hay unas mesas de trabajo. Aquí es importante resaltar que hay unas debilidades fuertes en la implementación del PENIS, ya que los habitantes de este territorio tienen toda la disposición de cambiar estos cultivos de uso ilícito por unos cultivos lícitos, pero requieren con mucha urgencia que el gobierno cumpla también en el marco de este acuerdo. Con relación al punto 5, que es del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, contamos en el departamento del Putumayo con representación de estas tres instituciones. Hay una representación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad a mi cargo. Tenemos también una representación de la Jurisdicción Especial de Paz y contamos también con un capítulo y una representación de la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El reto pues es bastante grande y los obstáculos incalculables, ya que el conflicto desafortunadamente en el departamento del Putumayo se viene reconfigurando y para los y las habitantes sigue vivo. Andrés, desde este trabajo que ustedes hacen en la Asamblea Departamental, ¿cuáles son los retos que identifican para que la implementación del acuerdo de paz avance como debería avanzar? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen en este momento? Muchas gracias por su pregunta y por su invitación a este importante espacio. Pues mire, hay varios retos. Uno de ellos es no reducir simplemente la implementación del acuerdo de paz a los PEDEPs, que son una iniciativa muy bien construida y muy importante para el desarrollo territorial del departamento. Sin embargo, se corre un cierto riesgo de tener que confundir que el acuerdo de paz solo se reduce a los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, yo creo que ahí hay un primer reto para poder integrar de un modo mucho más amplio cada uno de los puntos que trae consigo el acuerdo de paz, ¿no? Sobre todo el tema, por ejemplo, de la reincorporación, que es uno de los temas que muy poco se ha venido trabajando en el departamento. Hace unos días aprobamos el plan de desarrollo 2020-2023 y el componente de reincorporación, por ejemplo, es un componente
levemente tocado, porque el argumento central es que el acuerdo de paz solo está en los PEDET y resulta que no. Entonces yo creo que ese es el principal reto, poder ampliar la mirada de que el acuerdo de paz trasciende incluso a lo que ya nos compartía Amanda, ¿no? Que el acuerdo de paz tiene que ver con los otros mecanismos que se crearon, como la Comisión de la Verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP. Y yo creo que ahí hay un gran reto. Y un siguiente reto es todo el tema de cómo lograr realmente garantizar y proteger la vida de líderes y lideresas, incluyendo a excombatientes que en los últimos meses han sido asesinados y bueno, desde el mismo momento en que se firmó el acuerdo de paz. Ya vamos a ir a mirar en detalle algunos de estos puntos que ustedes han puesto sobre la mesa, sobre todo lo que tiene que ver con los planes de sustitución y con el tema de la verdad. Pero yo quiero empezar a profundizar por esto último que tú mencionas, Andrés, preguntándole a Javier cómo está la situación de derechos humanos en el Putumayo. Una de las grandes incógnitas que tenemos en el país, y creo que en los territorios es una incógnita mayor, es precisamente la crisis humanitaria que se vive. Cuéntanos, Javier, cómo está la situación de derechos humanos allí en el Putumayo. Bien, saludos a Amanda, Andrés y a ti, Boris. Gracias por la invitación. Para nosotros, realmente el Putumayo vive una situación muy crítica en todos los órdenes. Por lo tanto, podríamos decir el acuerdo de paz no está funcionando en Putumayo. Tenemos solamente para este año, según fuentes como el programa Somos Defensores, Indepaz o la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, señalan que han sido asesinados más o menos unos 13, más o menos no, han sido asesinados durante este año 13 personas que de una u otra manera hacían parte de procesos de juntas de acciones comunales, de asociaciones de campesinos, de trabajadores del campo. Son 13 líderes y lideresas asesinadas durante este año, más dos personas que hacen parte del proceso de reincorporación aquí en el ETCR Eiler Mosquera, allí en la Carmelita, en el corregimiento de la Carmelita del Putumayo. Entonces, eso nos está indicando que en escasos 3, 4 meses de este año, ese número, ese incremento en el asesinato de los liderazgos sociales del Putumayo, está reflejando una situación en donde realmente uno de los factores por los cuales viene ocurriendo esta situación es el incumplimiento de los acuerdos de paz, comenzando por el de los PENIS, que también ha generado durante este primer año, inclusive en periodo de cuarentena, unos mayores niveles de operatividad de los procesos de erradicación forzada, en los que ha habido heridos, en los que ha habido detenidos, en los que ha habido abusos con las comunidades, y eso obedece también a un incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno con respecto a las comunidades que suscribieron los acuerdos de erradicación voluntaria con los programas del PENIS. Entonces, también en un contexto donde hay una reconfiguración también de los grupos armados, las disputas por los territorios que se concentran fundamentalmente en 2 o 3 municipios, en donde también hay una presencia alta de las fuerzas militares. El departamento tiene la Brigada 27 con 7 batallones, más la Fuerza Fluvial del Sur, más o menos son unas 7.000 unidades, hombres en pie de fuerza, y que prácticamente están concentrados en 2 o 3 municipios del Putumayo. Y no garantizan, no generan las garantías necesarias para que los liderazgos sociales, las comunidades, sus organizaciones puedan realmente participar, evidentemente, en la construcción del proceso de paz, en la implementación de los acuerdos. Hay una negación por parte del gobierno a nivel nacional con respecto a asumir realmente el cumplimiento de los acuerdos. Eso es evidente en otras regiones del país, en el comportamiento del gobierno a nivel nacional, y que ha generado también esta situación de conflictos, como es el caso del Cauca, o el caso de Nariño, el caso del Catatumbo.
donde todos estos fenómenos de asesinatos de liderazgos sociales se han presentado. Vale, vale, Javier. Amanda, profundicemos entonces en uno de los temas que tú planteabas allí, y es el tema de los planes de desarrollo y los planes de sustitución. Digamos que en un diagnóstico y en una mirada general, como ya lo ha planteado de alguna manera Javier, pues parece que estos planes no están respondiendo a las demandas de los habitantes del Putumayo, y parece que efectivamente la sustitución voluntaria se ve amenazada nuevamente por las fumigaciones. ¿Tú qué valoración haces al respecto? Bueno, yo comparto en gran parte la posición de nuestro compañero de Minga, pero sí quiero, con base en lo que tú estás preguntando, tanto de los planes PEDET como de los planes de sustitución de cultivos y en un marco general, el PENIS creo que no es pertinente colocarlo en un solo plano, o colocarlo como en un solo color o colocarlo en una posición del sí o el no. Yo creo que hay unos matices. Muy importante que en los PEDET haya existido una participación de la población del departamento. Eso ya genera un cambio importante en el territorio, porque son planes que no son diseñados desde afuera, sino unos planes con una participación importante de las personas en el territorio. Y estas personas en el territorio obviamente colocaron sus apuestas allí en esos planes de desarrollo con enfoque territorial. Muy clave. Que tengamos una dificultad expresa ya en la implementación de esos acuerdos y aún más en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y que no se puede avanzar en el territorio y que los recursos pues no estén allí explícitos y en funcionamiento para su implementación, es otro análisis que tenemos que hacer. El otro plan el otro plan relacionado con el PENIS, creo que ese tiene un enfoque diferente y para el territorio en el departamento del Putumayo hay que colocarle un especial cuidado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el departamento del Putumayo, pues históricamente ha sufrido unos olvidos profundos desde los mismos gobiernos locales y desde el gobierno nacional. Entonces, no es de esconder que hay un número grande también de pobladores y moradores de estos territorios que han encontrado en los cultivos de uso ilícito, han encontrado la posibilidad de obtener un recurso económico para el sustento, para la sobrevivencia, porque ahí también hay que mirar cuál es el papel que están cumpliendo estos cultivadores en el departamento del Putumayo de cara a toda la cadena de producción y comercialización de estos, tanto de la pasta de coca como de la base de coca, que ya es un nivel diferente que de pronto entra a agudizar en algún momento el problema aquí en el departamento del Putumayo, pero por esta cadena, más no por la parte más débil, que es la que el gobierno en este momento ataca y ataca con muchísima fuerza, que son los productores, los cultivadores, que es un número bastante grande. Pero ¿qué resaltamos de eso? Que con toda la dificultad y con toda la carencia económica que tienen estas personas en el territorio, voluntariamente suscribió un número por mayor de 60,000 personas este acuerdo de sustitución voluntaria. Pero en este momento, que ya ha pasado un tiempo, que las etapas debieron haberse ido surtiendo y avanzar en la entrega de unos recursos bimensuales para el sostenimiento, la implementación de un primer proyecto y posteriormente avanzar en todo el acompañamiento técnico para este proyecto de estabilización. Allí es donde tenemos las serias dificultades y tenemos que analizar y hacerle un llamado específico a las autoridades, y es que el acuerdo de sustitución firmado con las comunidades dice un acuerdo voluntario, y esto tiene que ser de cooperación, no
una erradicación forzada en donde están dejando al campesino y a la campesina sin posibilidad de un recurso específico para la sobrevivencia. Bien, Andrés, ¿cuál es tu valoración sobre las posibilidades de una implementación real y efectiva de estos acuerdos a los que acaba de hacer referencia Amanda y que son tan sensibles para el territorio, particularmente lo que tiene que ver con el tema de la sustitución voluntaria? ¿Cuál es la exigencia en últimas al gobierno departamental y por supuesto, pues al gobierno nacional? ¿Y por qué crees tú que no se ataca los otros eslabones de la cadena, sino que se empieza es por atacar a los campesinos? Pues mira, Boris, primero hay que hacer un referente histórico, hay que tener presente un referente histórico, y es que a lo largo de la implementación de la política antidrogas, porque aquí tenemos que hablar de una dimensión mucho más amplia, que es una política antidrogas diseñada por Estados Unidos básicamente, se les ha venido generando distintos acuerdos a los campesinos que cultivan la hoja de coca. Los campesinos firman estos acuerdos, los campesinos erradican voluntariamente y luego lo paso seguido, lo que se ha visto incluso desde los 90, porque eso no es un tema nuevo en Putumayo y en el país tampoco, es que hay incumplimientos del gobierno nacional en relación a garantizar estos acuerdos o esos pactos generados, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente está pasando actualmente en Putumayo. Hay, ya lo decía Amanda, Putumayo es uno de los, primero fue uno de los primeros departamentos del país en firmar el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y fueron, digamos, a nivel nacional, el mayor número de familias que firmó este acuerdo estuvo aquí en Putumayo. Y ellos cumplieron con su parte de erradicar de manera voluntaria y lo que aducen el sector del campesinado en Putumayo es que el gobierno nacional vino con un incumplimiento. ¿Por qué atacar el eslabón más débil? Es como la gran pregunta. Pues la política antidrogas está diseñada básicamente desde esa lógica y eso no ha permitido entonces acabar realmente con el problema de las drogas. Y creo que aquí la pregunta que habría que hacerse como ciudadanía, la pregunta que habría que hacerse como funcionarios es si realmente existe el interés de acabar con el problema de las drogas en distintas escalas, ¿no? En una escala global, en una escala nacional y por supuesto en una escala departamental. Y entre los más afectados no solo está el productor, el campesino que se ve obligado por las condiciones económicas a cultivar la coca para fines ilícitos, sino que incluso dentro de la misma escala de este grupo poblacional están, por ejemplo, las personas que se les denomina ahora como recolectoras, ¿no? Y son grupos poblacionales supremamente vulnerables, digamos que se les ha vulnerado distintos derechos porque ni siquiera aparecen completamente en las políticas de atención o las políticas antidrogas que existen, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de factores importantísimos y creo que también nos implica reflexionar sobre la efectividad de la fuerza pública que está al frente de la operación de estos programas nacionales, ¿no? Y aquí, pues, hay muchas inquietudes que expresan los mismos campesinados en la manera en que el ejército o la policía que está a cargo, pues, llega a las fincas a erradicar de forma forzada, ¿no? Y aquí hay una preocupación muy enorme por este campesinado y es que, por ejemplo, lo que ha pasado en medio del contexto de la pandemia es que los grupos de erradicadores que llegan a estos municipios aún en medio de los decretos nacionales que nos obligan a estar en cuarentena y en aislamiento, pues estos grupos llegan sin las mayores requisitos médicos o de salud, ¿no? Entonces, aquí muchos campesinos han denunciado que los erradicadores están llegando a los territorios solo con un tamizaje y eso está poniendo en riesgo también la salud de un departamento entero, ¿no? Es paradójico porque el departamento está cerrado para la gran mayoría de las cosas, pero está abierto para la política antidrogas, que son estas políticas de erradicación forzada, y está abierto también para las petroleras y sin mayores protocolos de bioseguridad.
Entonces, mientras se siga actuando de esa manera, el problema de las drogas pues no se va a resolver porque no está atacando un problema mucho más central que es la comercialización y todo lo que esto acarrea también ha generado pues un grado enorme o muy alto, mejor, de injusticia porque el campesinado, digamos, está esperanzado en que el gobierno les cumpla los pactos a los que se llegan, ¿no? Y no solo hablo de los pactos nacionales como el PENIS, sino incluso, por ejemplo, 4 municipios de los 13 que están acá en Putumayo firmaron luego acuerdos o actas de acuerdo con los erradicadores para que durante el tiempo que durara la pandemia, por ejemplo, se hiciera una suspensión o mientras el gobierno nacional se reunía en una mesa de concertación para llegar a acuerdos nuevamente, se suspendiera esa política de erradicación forzosa y pues eso todavía no ha sido posible en el territorio, ¿no? Entonces, así que hay una insistencia del campesinado en cumplir, eso es lo que se ha observado y eso es histórico, y una, digamos, un alto nivel de incumplimiento del Estado o del gobierno nacional mejor de estos acuerdos, ¿no? Sí, bien. Javier, muy brevemente, porque el tiempo se nos está agotando ya. ¿Cuál es la situación en este momento de las comunidades indígenas? Sabemos que hay cerca de 2.800 familias que están reclamando claridad en el tema de los títulos y del acceso a la tierra. Son creo que unas 6.500 o 6.700 hectáreas que están en proceso de reclamación. Pero además de eso, ¿cómo están las comunidades indígenas? Aló, bien, entonces las comunidades indígenas del Putumayo, sus 15 pueblos que están ubicados allí, han venido históricamente exigiéndole al gobierno la legalización de sus resguardos, la constitución de sus territorios en términos de resguardos, el reconocimiento a sus cabildos, el reconocimiento a sus culturas, a sus ancestralidades. Eso es una disputa histórica que se acrecienta fundamentalmente por los niveles de intervención de la industria petrolera en la región, por el modelo extractivista que se desarrolla en la región, que limita, coarta, encierra, confina estas comunidades en mayor medida. Inclusive en periodo de cuarentena, lo que hemos observado, lo que se ha observado por parte de las comunidades es una mayor intensificación de la explotación petrolera, de lo que se debería, es algo que configura, digamos, la nueva dinámica del conflicto en el Putumayo. Por un lado, una intensificación de la explotación petrolera con una reducción de los atentados a la industria petrolera en la región. Eso es un elemento clave ahí para tenerlo en cuenta. También los operativos de erradicación forzada de una u otra manera han comprometido también a las comunidades indígenas porque se hacen de una manera indiscriminada, sin ningún plan de contingencia, como lo se ha establecido por varias sentencias, y eso afecta también la territorialidades indígenas, en términos también de los impactos sociales, ambientales y culturales. La presencia, la militarización del territorio y la operatividad que también en términos de erradicación forzada se ha incrementado en este periodo de cuarentena ha generado también conflictividades en la región, porque las movilizaciones que vienen presentando en el Putumayo en este año fundamentalmente tienen que ver con la exigencia para el cumplimiento de los acuerdos de sustitución de cultivos, y ahí están involucrados también comunidades indígenas. De las 11.000 familias que suscribieron los acuerdos de erradicación voluntaria de cultivos, ahí también existen comunidades indígenas, muchas de ellas, 6.000 y pico de familias, hacen parte, son cultivadoras y otras, el resto hacen parte de las familias recolectoras. En su conjunto, Naciones Unidas reconoce que en el Putumayo se erradicaron voluntariamente cerca de 12.000 hectáreas, que como dice Andrés, pues ese ha sido el departamento, las familias que más han cumplido con esos acuerdos. Sin embargo, es el departamento en donde también se ha incumplido con los programas del PENIS. Por eso, las movilizaciones, las asambleas permanentes que se han realizado durante este año en varias partes de los municipios del Putumayo, que terminaron con conflictos con los escuadrones del ESMAD o los escuadrones móviles de carabineros del ejército,
y dejaron varios heridos. Se mantiene precisamente esa movilización por el cumplimiento de los acuerdos alrededor de los programas PANIS. Y también en protesta precisamente por la erradicación forzada. No es en contra de la erradicación forzada propiamente, sino lo que significa el hecho que el gobierno actúe de manera militar en el control de los cultivos, rompiendo los acuerdos. No simplemente en ese hecho, sino también porque las familias vienen reclamando que se quedaron sin los ingresos que le había prometido el gobierno. Javier, eso es lo que en general podríamos decir vale. de una u otra manera tiene impacto también en las comunidades indígenas. Vale, lamentablemente el tiempo ya se nos agotó, pero no podemos cerrar el programa sin preguntarle a Amanda para que nos responda muy rápidamente cómo avanza el trabajo de la Comisión de la Verdad y cuáles son las acciones más urgentes para avanzar en la implementación de los acuerdos. Muy puntual, Amanda, porque el tiempo ya se nos agotó. El tiempo es oro. Bueno, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad avanza en sus 3 objetivos. Vemos pues con mucha preocupación el de esclarecimiento, ya que este contexto pues no nos permite llegar directamente a las víctimas, a los territorios para conversar con ellas, pero tenemos un número importante ya de entrevistas recolectadas. Vamos a avanzar con el diálogo social a través de medios tecnológicos, de las emisoras comunitarias y con todo el tema de convivencia para la no repetición, estamos haciendo incidencia con los gobiernos, los nuevos gobiernos locales y departamentales para que hagamos un ejercicio de articulación y podamos cumplir con estos objetivos. Bueno, Amanda, muchas gracias por haber acompañado nuestro programa el día de hoy. Igualmente a ti, Andrés, y a ti, Javier, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a nuestra teleaudiencia también, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo de La Paz en Foco. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.